muchos derramaron sangre. Y por esta palabra muchos dieron su vida por defender esta palabra. Amén. ¿Cierto? Y esta es la palabra que en realidad, gloria al Señor, cambia las vidas. Sé que han visto bastantes películas de Semana Santa ustedes, pero es impresionante el testimonio de Juan el Bautista, el primer predicador que habló realmente de lo que era arrepentimiento. Amén. Y usted tal vez dirá, pastor, pero los profetas sí también hablaron, pero Juan se enfrentó a un grupo de religiosos muy fuertes. Y no solo en la parte religiosa, sino que se enfrentó a autoridades de gobierno, ¿cierto? Y eso le costó a él la vida. Pero nunca dejó de hablar de esta palabra. Amén. Y es que cuando hablamos nosotros de esta palabra, decimos gracias porque con esta palabra nos abriste el entendimiento. La gloria al Señor. Amén. El entendimiento. Así que es lo que le podemos decir al Señor, gracias por eso. En mi oración de la madrugada hoy le decía al Señor, Señor, gracias que me diste el regalo más grande de conocer tu palabra. Y gracias, Señor, porque el regalo grande fue que a través de esta palabra pudimos enseñar a nuestros hijos desde que eran niños. Los enseñaron con esta palabra. Y aquí están mis hijos y ellos saben que mis hijos todos aprendieron a leer en la Biblia. Todos aprendieron a leer en la Biblia, en el altar familiar. Y decir hoy, Dios, esa semilla se mantiene viva. Amén, viva. Gloria al Señor. Para la iglesia que está en casa, bendecimos tu vida, bendecimos tu casa, bendecimos tu familia. Que Dios te guarde siempre. He de decirles algo, hermanos. Hoy, a nivel del mundo, hoy se celebra, y si no se celebra, por lo menos se menciona el domingo de resurrección. Hoy se menciona el domingo de resurrección. Y hoy, en los púlpitos, el mensaje es acerca de la redención, acerca de su resurrección. Pero anoche que preparaba yo la palabra, Dios me mostraba el Señor tantas cosas lindas. Y es que en realidad, ¿qué es la resurrección? ¿Qué representa la resurrección de Cristo? ¿Por qué era tan necesario y por qué era tan esperado ese momento? Y usted y yo como creyentes tenemos que tener bien claro el fundamento de por qué creemos de esa forma, por qué es que nosotros creemos así. Porque si tu fe está anclada en esta palabra, tú nunca vas a ser conmovido ni movido para cosas que no estén fuera de acá. Amén. Por eso es que cuando tenemos el fundamento acá y viene alguna propuesta o viene alguna ideología rara, lo primero que tenemos que decir es: ¿y qué dice? ¿Y qué dice mi Biblia? ¿Y qué dice mi Biblia? Amén. O cuando alguien viene por consejo: pastor, ¿usted qué me aconseja? Bueno, veamos qué nos dice la Biblia. Porque aquí está el consejo divino, ¿sí o no? Amén. Así que hoy vamos a hablar de una de las partes más lindas de la resurrección. Y creo que el pastor Kenneth ya nos adelantó algo. Y ahora que él tocaba esta cita bíblica de
Gloria al Señor. Gracias, Señor. Porque esto es confirmación de que si quieres que hablemos de esto. Amén. ¿Cuál fue la cita con la que inició el pastor Kenneth hoy? ¿Cuál fue la cita con la que inició el pastor Kenneth hoy? Yo inicié con Juan 3:16. ¿Y el pastor Kenneth con? Devuelvo la cinta. La primera cita que él tocó fue Génesis. Ok. Bueno, pues nos vamos a ir a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículo 7. Génesis 3:7 es el pasaje más oscuro para el ser humano. Fue la sentencia más terrible que recibieron ellos. Y dice Génesis 3:7, entonces, diga conmigo entonces. ¿Qué pasó entonces, hermano? Fueron abiertos los ojos de ambos. ¿Y qué dice? Y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Amén, hermano. ¿Cuál fue la oferta que el diablo le hizo a Eva? ¿Cuál fue la oferta que le hizo a Eva? No morirás, no morirás. Amén, hermano. Qué tremendo esto. Y entonces dice acá la serpiente en el versículo 4 de Génesis 3, pero la serpiente habló y dice, pero del árbol o del fruto del árbol que está en medio, le dice Eva a la serpiente del huerto, no comeréis, dijo Dios, si ni le tocaréis, para que no muráis. Versículo 4 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿qué dijo? No moriréis. Versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Qué oferta, pero qué mentira. Satanás siempre habla con medias verdades, ¿cierto? Y aquí dice bien claro, Dios sabe que el día que comáis serán abiertos vuestros ojos. Pero estos ojos no los abrió Dios. ¿Aló? Los ojos de ellos después de que comieron no los abrió Dios. ¿Quién los abrió? Amén, hermano. Fueron abiertos sus ojos. ¿Y para qué fueron abiertos? Digo, ustedes van a conocer el bien y el mal. Maldita esa hora en que conocieron el bien y el mal. Porque el mal fue solo para dolor, lágrimas, tristeza, maldición. ¿Cierto? Y Dios, que hace todo perfecto, no quería eso. Amén. Y dice aquí bien claro en el versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos. Entonces, ¿cuándo? Después de que comieron del fruto prohibido.
Y se dieron cuenta que estaban desnudos, conocieron que estaban desnudos. Amén. La pregunta es, ¿era la primera vez que ellos se veían desnudos? Era la primera vez que ellos se veían desnudos. ¿Por qué no se devuelve al capítulo 2? Y el capítulo 2 cierra con el último versículo. Capítulo 2, 25, cierra con el último versículo. ¿Y qué dice? Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer. ¿Y qué dice? Pues se conocían ellos desnudos. Se veían desnudos, ¿sí o no? Pero no se avergonzaban. ¿Alguien me puede decir por qué no se avergonzaban? Porque no tenían nada que esconder. Porque no tenían nada que esconder. Porque no tenían nada que los avergonzara. Porque cuando Dios hace algo, hermano, lo hace para libertar al ser humano. Y cuando Dios hace algo, lo hace para gloria suya. Amén. La primera sensación que usted y yo recibimos cuando por primera vez le dijimos a Jesucristo, entra a mi corazón, lo primero que recibimos fue una paz interna tan grande. Porque por fin nos dimos cuenta que no teníamos que esconder nada. Que lo había perdonado todo. Amén. Y así es como Dios te hizo. Lo lamentable es que esta maldición sigue tocando a la puerta y aún de mucho cristiano. Porque la misma Biblia dice, hablando de Jesús, tentado en todo, pero sin pecado. Amén. ¿No es cierto que de vez en cuando viene el enemigo a tocar la puerta con una tentación? Y te dice lo mismo que le dijo a Eva. No vas a morir. Lo vas a hacer solo esta vez, nada más, solo esta vez. Y no lo haces más. Pero a él le basta solo esa vez. Con Adán y Eva lo hizo solo una vez. Pero fue para marcarlos para maldición. Entonces, hay dos veces donde ellos se ven desnudos. La primera se ven desnudos o se veían desnudos, pero bajo la gracia de Dios. Bajo la perfección de Dios. Y dice bien claro, Adán y Eva, su mujer, y no se avergonzaban. Mas cuando el diablo les abrió los ojos, ahora sí, dice aquí, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Pero ya esta vez conocieron su desnudez desde otra perspectiva. Conocieron su desnudez desde la maldad, desde la malicia. ¿Aló? Así que hablar de resurrección es hablar del gran milagro de lo que Dios hizo en la cruz. Amén, hermano. Todo mundo celebra. En el mundo espiritual o religioso celebra el día de resurrección. Pero escúcheme, no es celebrar un día nada más. Y es decir, hagamos fiesta porque hoy ha resucitado. Sí, ¿ha resucitado para qué? ¿O ha resucitado para quiénes?
Aló. Es que hoy vamos a hablar de la esperanza de la inmortalidad. Pero en esa esperanza de la inmortalidad, nosotros tenemos que ver que sí, aquí en Génesis, en el capítulo 3 que estamos, hay una esperanza. Versículo 22. Hay una esperanza acá. Dice el 3:22 de Génesis. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es que como uno de nosotros, sabiendo que el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Ahora entendamos algo: cuando el hombre fue hecho por Dios, fue para que viviera para siempre. Cuando Dios hace a Adán y Eva, los hace con un propósito, es de que vivieran para siempre. Y eso no ha cambiado. Amén. Eso no ha cambiado. Por eso es que Dios, cuando dice que cuando hizo a Adán del polvo de la tierra, una vez que estaba hecho el muñequito, dice, sopló en su nariz aliento de vida. Pero ¿cuál fue el aliento de vida? Fue el soplo de Dios. Que hasta el día de hoy, cuando el ser humano muere, ese soplo de Dios que se le llama alma, vuelve a Dios. Porque esa es la parte de eternidad. Amén. Y esa eternidad en el ser humano no va a morir. Ahí está. Pero ahora Dios se percata de algo. De que en el huerto había muchos árboles frutales, pero que habían dos que marcaban la diferencia. Uno era el árbol de la ciencia del bien y del mal, que fue donde cayeron ellos. Y estaba el otro árbol, que era el árbol de la vida. Y antes de que ellos pecaran, podían comer de ese árbol sin ningún problema. Era el árbol de la vida. ¿Cierto? La vida que el ser humano la ha confundido tanto, ¿sí o no? Millones de colones, millones de dólares, millones de euros se gasta el ser humano tratando de mantener su vida, mantenerse joven, mantenerse bonito, ¿cierto? Y bueno, de eso no vamos a hablar. Si lo pueden hacer, pues bien por ellos, amén. Bien por ellos. Pero hay algo acá que vemos nosotros, y es lo que dice aquí la palabra del Señor. Sigue hablando el Señor. Que aquí lo que dice es que se percató Dios que una vez que ya habían caído, ahora no podían extender su mano y comer del fruto del árbol de la vida. Porque eso sería una sentencia peor. Hubiera sido la sentencia de vivir una eternidad bajo maldición. Y fue lo que Dios nunca quiso. Qué misericordia la de Dios. Y de una vez los quita, los guarda de eso. Y dice aquí el versículo 23: y los sacó Jehová del huerto del Edén para que labrasen la tierra de la cual fue tomado. ¿Cierto? Versículo 24: y echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén. ¿Qué puso? Querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar ¿qué?
el camino del árbol de la vida. Y es que Dios sabe que ya había abierto los ojos del ser humano, ¿sí o no? Los ojos de Adán y Eva se habían abierto, pero ya ahora para malicia, pero también para astucia. Entonces, claro, Dios dice, ahora ellos van a querer arreglar el asunto. ¿Por qué? Porque quisieron arreglarlo, ¿sí o no? Cuando se abren los ojos de la malicia, ¿qué es lo primero que hacen ellos? Dice que se hacen delantales de la naturaleza y aún así se esconden. Pero nada más imagínate después de que pecaron esa noche, están ahí dando vuelta en la cama y de pronto le viene una brillantísima idea a Eva y le da un codazo y ¿sabes qué? Ya tengo la respuesta. Esto se puede arreglar. ¿Por qué no vamos y comemos del árbol del fruto de la vida? Y así nos vamos a morir. ¿O por qué cree que Dios de una vez le puso candado a ese árbol, hermano? ¿Por qué cree? Porque ya el ser humano tenía algo que se llama la astucia del diablo. Si hay algo que Dios quiere arrancar de nosotros, se llama la astucia del diablo. ¿Cierto, hermano? Y aquí vemos nosotros que hablar nosotros de esta esperanza de inmortalidad. Pero pastor, usted acaba de decir que ya eran inmortales. Sí, correcto. Pero ahora están en una inmortalidad terrible, sin esperanza. Amén. Y Dios quería hacer algo, gloria al Señor, para que en ellos se diera no solo su inmortalidad, sino que se diera otra cosa maravillosa. Y vea qué tremendo es aquí. La inmortalidad es la indestructibilidad y es una cualidad de la naturaleza divina que fue poseída al principio solo por Dios y fue conferida a Jesús en el momento de su resurrección. Amén. Jesús, cuando estuvo acá en la tierra, su ministerio terrenal, estuvo despojado de la divinidad de Dios y estuvo en naturaleza de ser humano con limitaciones, ¿sí o no? Limitaciones. ¿Se cansaba Jesús? ¿Tenía hambre Jesús? ¿Tenía sueño Jesús? Claro, era un ser humano. ¿Se enojaba Jesús? Amén. Pero qué lindo, dice la palabra, pero sin pecado. Amén, hermano. Gloria al Señor. Yo quiero que usted y yo, antes de leer Mateo 28, vamos a San Juan, capítulo 5. Y San Juan, capítulo 5, vamos a ver algo acá, hermano. Quisiéramos hoy tener mucho tiempo, pero vamos a explicar por lo menos lo básico de esto, hermano. San Juan, capítulo 5. ¿Lo tienes? Dice el versículo 25, 5:25, de cierto os digo, viene la hora y ahora es, que dice, cuando los muertos, diga conmigo los muertos, oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. ¿De qué muertos está hablando aquí la palabra, hermano?
¿De qué muertos está hablando Jesús? Aquí está hablando de los muertos físicos y está hablando de los muertos espirituales. Los muertos físicos es los que gustaron ya de ese paso de esta vida a la eternidad, ¿cierto? O a la otra vida. Pero los muertos espirituales son los que todavía caminan, se ríen, hacen fiestas, se divierten. Y usted dice, qué felices que son. Apariencias, mi hermano, porque por dentro están muertos, como quedó muertos Adán y Eva en Génesis capítulo 3, ¿cierto? Y esa muerte todavía está ahí. Para eso fue que Jesús pagó ese precio tan alto. Dice el 26, porque como el Padre tiene vida eterna en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener ¿qué? Vida en sí mismo. ¿Qué tiene el Padre en sí mismo? Estamos en el 26. ¿Qué tiene el Padre en sí mismo? Vida. ¿De qué vida? ¿De qué vida está hablando, hermano? ¿De la vida de los hombres? ¿De la vida del ser humano? ¿De qué vida está hablando aquí? Dice aquí, hermano, bien claro, que lo que él tiene aquí es, y ahora es, dice aquí en el 26, vida en sí mismo, y ha dado al Hijo tener ¿qué? Vida en sí mismo. ¿Y sabe de qué vida está hablando acá? Está hablando de la vida eterna. Da gloria al Señor. Está hablando de la vida eterna. Y ahora sí los llevo para Mateo 28. Y veamos un poquito ahí Mateo 28. Gloria al Señor. Rindamos estos minutitos, hermano, para poder terminar acá. 28:1 de Mateo. Pasado el día del reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, sus vestidos blancos como la nieve. Y de medio, dice, y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió y dijo a las mujeres, amén, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús que fue crucificado. Me llama la atención los dos versículos. ¿Qué pasó con los guardas que estaban ahí? Quedaron como muertos y siguieron muertos. Porque el ángel no se dirigió a ellos, sino que se dirigió ¿a quién? Dice, mas el ángel respondió y dijo a las mujeres, no temáis, no tengas miedo. El miedo que está en esos guardias es otro. En ustedes hay una diferencia. Porque ustedes tienen la vida del Hijo del Hombre. ¿Cuántos dan gloria al Señor?
Da gloria al Señor, hermano. No tengas temor, no tengas miedo. Me preocupa cuando yo escucho cristianos que le tienen miedo a la muerte. Me preocupa. No tienes que tener miedo. Da gloria al Señor. Ese es otro tema, hermano. Sigamos. Y aquí dice bien claro, no está aquí, versículo 6, no está aquí. ¿Qué dice? Ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. No está aquí, ha resucitado. Gloria al Señor. ¿Se acuerda que esa fue la palabra que en otro de los evangelios digo, ¿por qué buscas entre los muertos al que está vivo? ¿Por qué buscas entre los muertos al que está vivo? Ese fue el triunfo, hermanos. Ese fue el triunfo grande. Cristo en la cruz lo que pagó fue la deuda tuya y la mía. Se hizo abominación a Dios para que usted y yo fuéramos libres. Pero cuando Él resucita, ahora sí, hermano, lo que nos da es la victoria completa. Ya en la cruz tus pecados fueron perdonados. Y en la resurrección, ahora no tenés inmortalidad solamente. Ahora tenés vida eterna. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Alaba al Señor, hermano. Hermano, este es el significado. Gloria al Señor de la resurrección. Donde Él es exaltado y Él es bendecido por eso. Ahora sí, hablemos un poquito, porque el tiempo nos ganó, pero hablemos un poquito. ¿Cuál es la diferencia entre inmortalidad y vida eterna, hermano? Por eso te digo, hoy se celebra en el mundo entero el día de la resurrección. Y la resurrección es, hagamos fiesta, ya Él resucitó. Pero lo que menos tenemos claro es, ¿y para qué resucitó? ¿O cuál fue el beneficio de la resurrección de Él? ¿Cuál fue? Amén, hermano. ¿Por qué? Porque eternidad tiene que ver con el tiempo. Eternidad tiene que ver con el tiempo. ¿Cierto? Y cuando hablamos de eternidad es que no estamos hablando de muerte, estamos hablando de toda una vida. Y de eso Cristo vino a deshacer eso. Entonces, cuando hablamos nosotros aquí, hermanitos preciosos y amados, ¿cuál es la diferencia? Inmortalidad, todos la recibirán. Inmortalidad, todos la recibirán. Es un regalo que Cristo otorgó cuando resucitó. Ahora sí, pero ¿para qué quiero ser inmortal? ¿Para qué quiero vivir mi inmortalidad? Para vivir eternamente, sí, pero ¿vivir eternamente cómo? Te refresco la memoria. ¿Te acuerdas por qué Dios puso un ángel a darle vuelta al árbol de la vida? Digo, no sea que alargue su mano y coma y viva eternamente. Pero ¿de qué vida eterna estaba hablando Jesús? Eternamente en su pecado, eternamente en su maldad. Una de las últimas palabras que Jesús dijo en la cruz fue, antes de entregar su espíritu, que igual fue, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y ahí liberó al ser humano, no importando raza, color, estatus social, no importando nada, perdónalos.
Como diciendo, todo el que venga a pedir perdón tiene campo abierto para venir. Y entonces, acá vemos nosotros que esto es inmortalidad, un regalo para vivir eternamente. Ahora sí, y entonces, ¿y qué es vida eterna? ¿Qué es vida eterna? Que es la que vimos en San Juan. Él tiene vida en sí mismo, vida eterna en sí mismo, y la dio a su Hijo Jesucristo. ¿Sabe qué es vida eterna? Es vivir con Dios. Y se alcanza al guardar un convenio con Él. Amén. Y no solo guardar un convenio, sino seguirlo a Él como el Salvador de nuestras vidas. Cuando usted y yo le entregamos nuestra vida a Cristo, le dijimos, te entrego mi vida. Borra mis rebeliones, perdona mis pecados y te entrego mi vida. Ese fue el convenio. Así es que vida eterna es vivir con Dios. Gloria al Señor. Vivir para siempre no es lo mismo que vivir con Dios. Aló. Eternidad. Muchos van a tener eternidad. Hoy la tienen en el infierno y mañana la tendrán en el lago de fuego y azufre. Eternidad. Por eso cuando hablamos de eternidad no estamos hablando de que todo es bueno. Hay gente que aunque Dios puso en el huerto del Edén aquel ángel a cuidar el árbol de la vida, hoy por sus propias decisiones siguen alargando su mano, no al árbol de la vida, sino al árbol de la ciencia del bien y del mal. Codicia, apetitos desordenados, pasiones, avaricia. Esos son los frutos de un árbol que Dios no quería que el ser humano comiera, para que sus ojos no se abrieran. Amén. Y es doloroso ver cuando el diablo le abre los ojos a alguien, ¿sí o no? Ver ese jovencito que por primera vez prueba la droga, alargó su mano al árbol de la ciencia del bien y del mal. Y una vez que alargó su mano, ¿qué crees? Se abrieron sus ojos, no para lo bueno, sino para lo malo. Y así le puedo enumerar muchas cosas, ¿cierto? Pero aquí vemos nosotros, hermano, es inmortalidad es tiempo, vida eterna es calidad de vida. Calidad de vida. Entonces es llegar a ser como Dios y vivir en familia por la eternidad. Es el objetivo más elevado de Dios para el ser humano. Gloria al Señor. Entonces comprender esta diferencia nos ayuda a ver nuestra vida con más propósito. No se trata solo de vivir para siempre, sino de vivir con Dios y vivir para Dios. Amén. Gloria al Señor. Cuando usted y yo entendemos que no es solo vivir para siempre, no, es vivir con Dios y vivir para Dios. Ese es el regalo de la resurrección. El regalo más grande, que Él haya resucitado, es que no solo liberó al hombre para que viva eternamente, porque la Biblia dice en Apocalipsis que llegará un día donde todos los muertos, grandes y pequeños, van a resucitar. Van a resucitar, eternidad. Pero dice que unos van a resucitar para maldición y condenación, eternidad. En oscuridad. Pero otros van a resucitar para vida eterna. Gloria al Señor. Voy cerrando con esto. ¿Se acuerda cuando
En Lucas capítulo 10, Jesús manda a un grupo de discípulos a predicar la palabra. Ellos regresan, pero regresan sorprendidísimos, porque descubrieron que tienen autoridad de Dios y que pudieron ver que aún los demonios se sujetaban en su nombre. Y así se lo dijeron: los demonios se nos sujetaron. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? No se alegren por eso. No se alegren por eso. Porque hasta los brujos, hasta los hechiceros hacen sanidades. No se alegren por eso. Alégrense, les dijo, que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Da gloria al Señor. Esa es la vida eterna. Esa es la vida eterna, hermano. La garantía de que tenés vida eterna es que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Amén. Y nunca permitas que ese nombre lo borre nada ni nadie, hermano. Ahí está. Pero como dijimos hace un rato, es un asunto de convenio. Amén. Es un asunto de convenio, hermano. Gloria al Señor. Termino aquí San Juan 17:3. Y mire qué bendición, San Juan 17:3. El mensaje pastoral. En San Juan 17:3, ¿qué dice? Léalo fuerte. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Gloria al Señor. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Y a quién más? Y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Amén, hermano. Así es que usted y yo sí podemos decir gloria a Dios por la resurrección de Cristo. Gloria a Dios por la resurrección de Cristo, porque ahí nos dio vida eterna, hermano. ¿Se acuerda cuando, si seguimos leyendo ahí, hermano, en Mateo 28, cuando se le aparece a María Magdalena y ella quiere tocarlo? Digo, no me toques. Todavía no he subido como ofrenda al Padre. Ya me tocarás un día de estos, pero ahorita no me toques, no me contamines. Amén. Porque aquí llevo la ofrenda que les va a dar a ustedes la vida eterna. Gloria al Señor. Entonces, mi hermanito precioso, no es un asunto de tocar bombos y platillos y decir hoy es día de resurrección. No. Es decir, gloria a Dios por la resurrección. Y gloria a Dios por Jesucristo, porque en Él tengo vida eterna. Amén, hermano. Gloria al Señor. En Él tengo vida eterna. Y ahora sí puedo decir gracias por ser un hijo de Dios. Por eso fue lo que hicimos, hermano. Al iniciar esta reflexión de la palabra, tomar esta Biblia y pegarla contra nuestro pecho y decir gracias por esta palabra. Porque aquí está, hermano, la evidencia de que tú eres un hijo de Dios. El Señor dijo, el que me ama, ¿verdad? Mis palabras guardará, el que me ama. Así que mi hermanito, te tengo noticias. Ya falta poco, no te preocupes. Ya falta poco. Y entraremos a la morada eterna y a la vida eterna con Cristo Jesús. Ya falta poco, hermano. Y tomaremos la cena, ya no acá, sino dice la palabra, con el vino nuevo. Y el vino nuevo es Cristo Jesús. Con el vino nuevo, hermano. Gloria al Señor. Así es que hoy puedo entender, ser de la familia de Dios
el gran regalo, el gran regalo. Amén. Así que yo quiero que usted, ahí sentadito, levanta tus manos, ahí sentadito, levanta tus manos. Y dale gracias al Señor.